límite. Bueno, continuamos con el estudio del Sermón del Monte. El título de hoy, lo que Dios quiere que aprendamos, que trabajemos en nuestra vida, es aprendamos a juzgar sabiamente. Y bueno, vamos al contexto. Recordémoslo, el Señor Jesús está allí en el monte, en algún lugar específico de Israel. Él ha subido, sus discípulos están allí, pero también mucha gente, hombres, mujeres. Y ¿quién nos ha imaginado estar ahí físicamente, no? Pero recordemos que desde hace un año y medio el Señor Jesús ha venido enseñándonos como lo estuviera haciendo Él con sus discípulos. Impactante pensar que Dios invirtió 3 años y medio en estos hombres que lograron impactar el mundo y hasta el día de hoy impactan nuestras vidas. Pero lo sorprendente es que no solamente impactaron el mundo y le dieron la gloria a Dios con su vida al obedecerle, al llevar mucho fruto, sino también le glorificaron con su muerte. Piensen en eso, ¿no? Y hace unos días aprendíamos cómo Dios quiere ser el número 1 en nuestras vidas, ¿sí? Cómo Él desea que sea el Señor Jesús, su palabra, su causa, realmente nuestro tesoro. También Dios nos animaba que no podíamos servir a 2 señores a la vez, ¿cierto? Y hace 15 días con Olga aprendíamos del afán, algo que como damas nunca padecemos, ¿cierto? No sabíamos nada hasta que Olga nos enseñó. Nosotras ni idea qué era el afán, pero también hace 8 días Dios usó a Jenny enfocándonos, recordándonos cómo Dios quiere que nos enfoquemos primeramente en Él, en su causa, en el avance de su reino. Y bueno, por todo esto es que nosotras venimos aquí a oír del Señor Jesús para poder obedecerle. Y recordemos la visión de las damas, conocer al Señor para ser mujeres que virtuosas, que viven para darle la gloria a Dios, siendo parte activa de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Bueno, muchos jueves cuando me levanto, esto es lo primero que pienso: conocer al Señor. Ya viene uno, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer. Y luego, ¿para qué? Para llevar fruto, para ser parte del avance de su reino. El propósito de la enseñanza al día de hoy, 2 puntos. Dios nos recordará 2 cositas. 1, la necesidad de conocer al Señor por medio de su palabra cada día, para ver y oír bajo la guía de Dios cada cosa que sucede en nuestras vidas y así juzgar sabiamente. Y segundo propósito, la necesidad de exponerme a su palabra para ser examinada y limpiada, alejando la hipocresía de mi vida con el fin de tener una vida que agrade a Dios, con el fin de darle la gloria a Dios. Vamos a orar, por favor, ¿me acompañan? Amado Señor, gracias por este momento que nos regalas, gracias por esa actividad tan bonita, discipulado. Y Señor, cómo no querer cada día que tú abras esa oportunidad, que tú nos des la gracia de conformarnos cada día a tu Hijo Jesucristo. Aquí está nuestro corazón, permite que sea esa buena tierra, permítenos hoy retener tu palabra, atesorarla, y permite por tu gracia que seamos mujeres oidoras y hacedoras de tu palabra. Permite que seamos esas mujeres virtuosas que impacten sus hogares, sus barrios, sus localidades, la ciudad. Permítenos ser esas mujeres que te den la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos en tus manos este momento. Si alguien nos acompaña por primera vez, Señor, sé tú obrando para que pueda disfrutar de tu compañía, de tu palabra. Y mi amado Dios, si hay aquí alguien que aún no tiene una relación personal contigo, yo te pido que seas tú dándole el entendimiento, dándole la claridad para que ella oiga tu voz y se dé cuenta cómo te necesita, y que al final se quede unos minuticos para escuchar de la Biblia cómo tener una relación personal contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor mío, sabes en especial cuánto te necesito, Señor. Necesito que seas tú, que lo que tú me has enseñado, que seas tú hablando, que tú lo hagas, por favor, Señor Jesús. Todo esto te lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre bueno, amén.
Bueno, vamos por favor a nuestro versículo. Continuamos con el Sermón del Monte. Empezamos nuevo capítulo, el capítulo 7. ¿Ya estamos todas allí? Sí. Bueno, dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, aquí está nuestro versículo, siempre nuestro pasaje, ver lo mejor de la Biblia. 2 puntos grandes: aprendamos a juzgar sabiamente. 1, al conocer el mandamiento, ¿sí? Lo vamos a encontrar en Mateo, versículo 1 del capítulo 7 que acabamos de leer, y el versículo 2. Vamos a ver, punto A, no juzgar en la carne. Punto B, juzgar conforme a la palabra de Dios. Y el segundo punto que vamos a ver, al obedecer el mandamiento. Vamos a encontrar que este punto sale el versículo 3, 4 y 5 del capítulo que acabamos de leer. Y vamos a mirar 2 puntos: A, mirando a mi hermano con misericordia, y B, cuidándome de la hipocresía. Entonces, este es el bosquejo que vamos a estar usando el día de hoy. Vamos a ver el primer punto: aprendamos a juzgar sabiamente al conocer el mandamiento. Vamos a mirar por favor nuevamente en nuestras Biblias Mateo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, el primer punto tiene el punto A: no juzgar en la carne. Entonces, es importante que primero que todo aprendamos el significado de las palabras. Bueno, esta palabra juzgar, su raíz quiere decir pronunciar opinión sobre alguien o algo, sea buena o sea mala. Separar mentalmente un pensamiento, distinguir, condenar, concluir, opinar, proferir un dictamen o simplemente tomar una decisión mental o judicial. Eso quiere decir juzgar. Vamos a mirar dónde encontramos. Aquí en Lucas 7:43 está la palabra. Recordemos el contexto. Jesús está comiendo, ¿cierto?, en casa de Simón, y Jesús le está poniendo el ejemplo de una persona que ha pecado mucho y de otra persona que también ha pecado. Y le dice el Señor Jesús, le pregunta: Simón, ¿cuál amará más a Dios? Y veamos la respuesta de Simón. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le responde: rectamente has juzgado, rectamente has pensado, rectamente has decidido, mentalmente hizo el proceso que correspondía. En 2 Corintios 5:14 también encontramos la misma palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos empuja, pensando esto, juzgando, decidiendo, pensando en la mente, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y como cuando pensamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque todos estábamos muertos, ese amor nos constriñe, nos lleva, nos motiva a corresponder a ese amor tan grande, como lo cantábamos ahorita en la canción. Y bueno, siguiente ejemplo, Hechos 7, encontramos en el Hechos 27 en el 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recordemos que ellos están naufragando y toman una decisión, juzgaron después de hacer un proceso. Aquí encontramos la decisión que ellos tomaron. Y bueno,
volvamos a nuestro versículo. Dice el 7:1, no juzguéis, ya sabemos lo que es juzgar, para que no seáis juzgados. Misma palabra, ¿cierto? Lo único que cambia es que ahora el sujeto ya no hace la acción, sino que el sujeto es el recipiente de la acción. De juzgar pasa a ser juzgado. Y miren que no juzgar, ese juzgar es un mandamiento, es una orden del Señor imperativa, ¿cierto? Activa, que quiere decir que el sujeto es el que hace la acción y es para todos los días, es un mandato, no juzguen. Y miren que para que no seáis juzgados está en tiempo aoristo, quiere decir que puede darse en cualquier momento, que si yo desobedezco el mandamiento, pues finalmente a mí me van a terminar de juzgar, sea mañana, en un ratico, el mes entrante, o sea, es algo que definitivamente se va a dar. Bueno, ya aprendimos el significado de las palabras del versículo 1, pero para entender el versículo necesitamos entender el contexto y es clave, ¿cierto? Miren lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor Jesús, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El contexto es que Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de lo que está sucediendo en Israel, con el pueblo de Israel. Fíjense Isaías cuántos años se escribió antes y cómo está Jesús hablando. Recordemos cómo era el pueblo de Israel, con un corazón endurecido. Era un pueblo que había puesto sus propias normas y las de los ancianos por encima de la palabra de Dios, ¿cierto? En este momento el Señor Jesús lo que hace con sus discípulos es exponer lo que será la constitución de su reino cuando Él esté gobernando los 1000 años aquí sobre este planeta. Y los discípulos reciben estas enseñanzas como nosotros, la iglesia, y podemos escuchar y aprender y aplicar. ¿Saben? Los discípulos venían de no tener un buen testimonio de los fariseos, los sacerdotes, toda la parte religiosa de Israel no daba un buen testimonio. Saben que lamentablemente Israel había convertido lo que Dios siempre ha querido y quería, una relación personal con el humano, y ellos la convirtieron en una religión, ¿cierto? Un corazón endurecido. Y aquí Jesús les dice, esto será realidad cuando yo esté reinando. Sin embargo, el desafío es a sus discípulos para que pongan estas cosas en práctica. Jesús fue tan misericordioso con los pecadores, pero sin embargo, al liderazgo de Israel, palabras y frases como generación de víboras, generación mala, adúltera, hipócritas, eran frases que vez tras vez llegaban a ellos. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos no conocieron a Dios, no vivieron para conocerlo, para obedecerlo, para amarlo, para alabarle, sino vivían era para satisfacer sus propias normas, para obedecerla, y habían dejado la ley de Dios absolutamente a un lado. Una ley que lo que hacía era mostrarnos el carácter santo, puro y recto de Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 12:34, unas paginitas. Mateo 12:34. Es importante entender el contexto, ¿sí? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Aquí no se trataba de nuevas leyes, aquí se trataba de un corazón endurecido. Y como lo cantábamos ahorita, necesitamos un nuevo corazón, ¿cierto? Y este pueblo de Israel definitivamente no había comprendido de qué se trataba. Vamos a mirar aquí en la pantalla Mateo 12:34-37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces pensemos que como el pueblo de Israel tuvo al mismo Señor Jesús, al Hijo del Dios Altísimo, y lo rechazaron, no lo conocieron. Es más, llegaron a decir que Jesús sacaba demonios porque él tenía
un demonio dentro. Piensen en eso, o sea, ¿qué había en el corazón de este pueblo, de estas personas, para decir, hey, es que usted saca a los demonios porque usted tiene un demonio también? Fíjense, ese era el corazón del pueblo de Israel. Qué cosa tan triste. Y miren lo que dice el versículo: mas yo os digo, aquí está el Señor Jesús diciendo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ociosa es una palabra vana, sin provecho, infértil, ¿cierto? Entonces, si el corazón de una persona no tiene ese temor de Dios, no tiene a Cristo, no tiene una relación personal con Dios, ¿qué va a hablar? Pensemos un poquito qué hablábamos nosotras, ¿cierto? Bueno, eso estaba pasando con Israel. Y recordemos que un día cada humano rendirá cuentas a Dios, ¿cierto? De cada palabra que haya dicho, ¿cierto? Y más adelante hablaremos un poquito más de esto. Miren lo que sigue el versículo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí tenemos cómo el Señor Jesús se va adelantando y cómo nos va dando esa oportunidad con nuestras propias palabras de poder pedirle perdón a Él, de poder reconocer que le hemos fallado, ¿cierto? Para tener más adelante esa justificación por creer en el Señor Jesús, en lo que Él iba a hacer en la obra del Calvario. Vamos a continuar con el segundo versículo. Mateo 1, ya lo acabamos de ver. No juzgar en la carne. Ya vimos el contexto y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos por favor a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6:14. Segunda de Samuel. El contexto las pongo como al día, como para que nos ubiquemos. David está llevando el arca, lo que tipificaba la presencia misma de Dios, a Jerusalén. El pueblo está feliz, David está danzando, David está alabando a Dios, va vestido de efod fino, que tipifica las buenas obras. O sea, en otras palabras, David va vestido de Cristo. Y les pido el favor que me acompañen en el versículo 14. Y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. Mejor dicho, había una fiesta en todo Israel. Piensen en esto. Miren el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ese menospreciar implica juzgar, ¿sí? Le menospreció en su corazón. Y yo pensaba, ¿por qué Mical no estaba con David si era la esposa? Porque todo el pueblo estaba feliz danzando, ¿por qué ella se quedó sola? Mical quiere decir arroyo, ¿sí? Mical quiere decir remolino. Y miremos más adelante, esta mujer lo mira por la ventana, lo menosprecia en el corazón. Vamos por favor al 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Ya llega David a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, fíjense, ella no lo recibe con gozo. ¡Ay, qué alegría la presencia del Señor! Aquí el arca. Miren lo que le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Ustedes creen que ella estaba en la llenura del Espíritu? No, estaba en la llenura de la carne, ¿verdad? ¿Cierto? Y ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos sido Mical? Aterricemos esto. Ahí está nuestro esposo, ha orado, ha leído, viene de servir al Señor, tal vez viene cansado, viene de misiones, y aquí estamos nosotras menospreciándolo. No me trajiste, no me llamaste, y dónde estabas, y por qué hiciste, y por qué no hiciste. Pensemos, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos sido esta mujer que no iba a la par con su esposo espiritualmente hablando? Hace muchos años, nunca se me olvida, estaba yo allí sentada y Emita nos hablaba un día en una clase que una mujer puede ser
un volador o puede ser un ladrillo, ¿cierto? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Volador para tu esposo o eres un ladrillo? ¿Estamos andando en la llenura de la carne o en la llenura del espíritu? Qué tristeza porque esta mujer no fue. ¿Por qué? Tal vez estaba amargada. Fíjense, no tenía una buena relación con Dios. Es más, ella no estaba feliz de ver que el arca llegaba ahí. No estaba acompañando a su esposo. Y vemos qué difícil si somos mujeres virtuosas, ¿no es cierto? Recordemos, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y pensemos primeramente que nuestro primer esposo es Dios, es el Señor Jesucristo. Y si nosotros de verdad descuidamos nuestro andar con Él, lo descuidamos, pues obviamente eso se va a dar. Vamos a impactar negativamente a nuestro esposo. Y las solteras dirán, ¿y nosotras que no tenemos? Bueno, al Señor Jesús. Pero también pensemos en nuestros papás, en el trabajo, en la universidad. También pensemos en nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos actuado como Mical? Y miren, las invito a que vayamos al 23. Aquí está el resultado de ese andar de Mical. Aquí vemos esta mujer, dice la Biblia, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta mujer, cuyo nombre quiere decir remolino, imagínense, arroyo, se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Y encontramos aquí un remolino de emociones. Proverbios 25-28 nos dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y aquí pues Dios nos recuerda la necesidad que tenemos cada mañana de ir a la cruz del Calvario para vivir. Gálatas 2:20, para que sea el Señor Jesús, para que sea la cruz del Calvario dando rienda, ¿sí? Controlando esa rienda, porque si no, ¿qué vamos a hacer nosotras? Como Mical, un arroyo, un remolino de emociones, que eso se llama ¿cómo? Carne. Y bueno, estoy juzgando como Mical, estoy permitiendo que mi carne se desborde, estoy dando rienda suelta a mi carne y a mis emociones. Aquí está esta mujer. Qué triste, recordemos, la consecuencia fue que ella no llevó fruto, se quedó sin hijos para toda la vida. Si andamos en la llenura del Espíritu, Dios nos va a dar la gracia de tener hijos espirituales, de poder compartir con nuestro testimonio a otros, de ser parte de Colombia para Cristo. Y Dios ahí enseñándonos para que podamos meditar lo que Él a cada una de nosotras nos va mostrando. Vamos entonces a continuar con el punto B. Ya vimos no juzgar en la carne y ahora vamos a ver el 2, juzgar conforme a la palabra de Dios. Vamos por favor a Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces vemos que Dios quiere que juzguemos, pero conforme a la palabra de Dios. Entonces miremos aquí un poco, aprendamos medida, juicio, las palabras que están ahí incluidas en el versículo, ¿cierto? Vamos a mirar primero qué quiere decir juicio, porque dice con el juicio con que juzgáis. Entonces, juicio es un sustantivo y quiere decir básicamente un veredicto, una pronunciación, una respuesta, un pensamiento, ¿sí? Una orden. Entonces, de la manera en que nosotros hagamos ese proceso en la mente y ya lo expongamos, lo hablamos, lo digamos, o sea, ese juicio, pues ¿qué dice la Biblia? Seremos juzgados. Pero también aparece una palabra muy llamativa, medida. Quiere decir regla, estándar, estimar algo, instrumento para medir, porción que determina el valor de algo, pero también quiere decir algo que es adecuado. Vamos a Romanos 12:3 para que comprendamos un poquito más la palabra. Romanos 12:3.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, con sabiduría, con inteligencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? Increíble. Después de Romanos 12, 1 y 2, ¿sí?, aparece este versículo. Que pensemos de nosotras mismas de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de conocer a Cristo, wow, yo creo que todas nos sentíamos en el top, ¿verdad? La más, ¿cierto? Porque nos comparábamos con otras personas, porque no teníamos la medida de la fe, no teníamos la palabra de Dios. Pero yo creo que a medida que vamos creciendo y conociendo la palabra de Dios y conociendo al Señor, esa balanza se va inclinando hacia el lado opuesto, ¿verdad? Entonces, qué increíble pensar que Dios lo que quiere es que nosotros juzguemos, sí, juzguemos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, a la medida de la fe. Y con la medida con que medís, o será que medido. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar que el verdadero juez es el Señor Jesús. Juan 5:23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el verdadero juez que está sobre este planeta ha sido el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dio a él esa autoridad. Vamos a mirar en Juan 5:30, yo se los voy a leer, cómo es que él juzgaba. Jesús juzgaba de esta manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vamos aprendiendo ya la diferencia. El Señor Jesús con un juicio justo, porque no buscaba su voluntad, sino la de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia, en sus mandamientos, en su ley. El pueblo de Israel, ¿cómo juzgaba? De acuerdo a su corazón, a sus tradiciones, a sus deseos, a sus circunstancias y a sus intereses. Recuerden que cuando Jesús es sentenciado a muerte, Pilato dice: juzguenle ustedes de acuerdo a su ley. Y finalmente ellos lo juzgaron de acuerdo a la ley de ellos, no conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Y muchas veces somos así. Juzgamos de acuerdo a lo que yo creo, a mis intereses, y realmente esa no es la voluntad de Dios. Miren, vamos a recordar que Jesús es el Hijo de Dios, derramó cada gota de su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario para pagar por el pecado de toda la humanidad. Y hoy Dios nos invita a considerar, si aún tú no tienes una relación personal con Él, yo te ruego que me permitas compartirte un versículo de la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recordemos que cada humano ha cometido pecado. No hay magnitud, no hay diferencia en el tamaño del pecado. La Biblia dice que este pecado tiene una consecuencia, y es que nos separa del Dios vivo y verdadero. Por esto fue que Jesús fue a la cruz del Calvario. Dice el versículo siguiente, el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hoy yo te quisiera rogar que consideres estas palabras y que no las deseches, y que al final nos regales 5 minutos. Si aún tú tienes dudas de cuándo fue el día de tu salvación, si aún Dios te está llamando la atención con algo, si Dios te ha mostrado que tú necesitas acercarte a Él, que lo quieres hacer, regálanos 5 minuticos, y de la Biblia te vamos a mostrar cómo tener una relación personal con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Finalmente, el único que murió, fue sepultado y resucitó, fue Él, nadie más.
Bueno, vamos a rodar. Tercero, ahora Dios quiere. Ya aprendimos que no debemos, Dios no quiere que juzguemos en la carne, es un mandamiento, pero sí podemos juzgar conforme a la palabra de Dios. Hemos aprendido ya las palabras, hemos aprendido el contexto, y un ejemplo. Ya vimos ese ejemplo terrible de Mical, vimos el ejemplo del Señor Jesús, que es el verdadero juez. Y bueno, ahora Dios quiere que juzguemos cada cosa, pero conforme a la medida. De pronto tú puedes estar diciendo, pero entonces no juzgar, o sea, yo voy a estar como un ente aquí sobre este planeta, no puedo hablar, no puedo pensar. No, no, en absoluto. Vamos a 1 Corintios. Cuando tenemos una relación personal con Dios, cuando invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, ahora ya podemos y debemos juzgar todas las cosas. Miren lo que nos dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? 1 Corintios 2:14, perdón. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no tiene una relación personal con Dios, como lo fui yo por 35 años. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿sí? Porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente, con el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Miren qué dice el 15, en cambio el espiritual, ¿qué? ¿Juzga qué? Pilas, esto es clave que lo entendamos, juzga todas las cosas, pero si de verdad, como vimos hace 8 días, estamos en la llenura del Espíritu, vamos a poder juzgar todas las cosas conforme a la palabra de Dios, y yo creo que así no nos van a poder, nadie nos va a poder juzgar, ¿cierto? Hace unas semanas Apple sacó unas gafas, wow, ¿quién no las quisiera, no? Lindísimas. Y yo le dije, Mario, ponme ese video de las gafas para ver bien. Y a Carlos y ellos, ¿tú quieres esas gafas? Yo dije, pues por eso les dije que pongan el video. Esas gafas son muy caras. Pues para eso les digo con anticipación para que vayan trabajando. Y ellos, ¿tú quieres esas gafas? Y yo, sí. No, yo era mirando, porque imagínense que con esas gafas tú mueves un botoncito y lo prendes. Ya tú no necesitas el celular, no necesitas ver el WhatsApp, no necesitas ver el YouTube, nada, todo lo tienes así en las gafas, ¿verdad? Y ustedes se imaginan que una película la podemos ver ahí. Y mostraban en el video todas las aplicaciones espectaculares. Ahora yo te hago a ti una pregunta. ¿Te gustaría tener esas gafas? ¿Te gustaría ver WhatsApp, YouTube, Pinterest, todas esas cosas? Bueno, les cuento que nosotras ya tenemos unas gafas, la palabra de Dios. Y todas nuestras aplicaciones, tú como mamá, tú como esposa, tú como hija, tú como estudiante, tú como sierva, tú como hija de Dios, ahí están todas las aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que nuestra parte es cada mañana tener esa nueva visión, esa nueva vista con la palabra de Dios y poder juzgar todas las cosas como Dios quiere que las juzguemos. Vamos por favor al Salmo 119, versículo 5. 105, un versículo que conocemos todas, que de pronto ya no sabemos de memoria, pero echémonos la pasadita por la Biblia. Salmo 119, versículo 105. ¿Ya llegamos? Sí, bueno. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí ven? Y lumbrera a mi caminar. ¿Qué quiere decir? Que yo con esas gafas, con la palabra de Dios, voy a poder ver cómo me estoy vistiendo. Voy a poder juzgar, pensar, decir, está muy mostrona, fue más chica, pues me tengo que cobijar un poquito más, ¿no? Que con decoro, que no ostentosa, con esas gafas, con la palabra de Dios, voy a poder juzgarme yo misma, como esposa, ¿estoy siendo como Mical? ¿O de verdad estoy respetando a mi esposo? ¿Estoy siendo ladrillo? ¿O al contrario, estoy animando a mi esposo?
Como sierva, ¿estoy haciendo las cosas de verdad para el Señor o para agradar a los hombres? Y bueno, la invitación hoy es a que comprendamos que efectivamente Dios sí quiere que juzguemos todas las cosas, pero conforme a una regla. ¿Cuál? La palabra de Dios. Vamos a pensar un poquitico. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Es la autoridad? ¿Estás pasando tiempo en ella? Pensemos, ¿por qué lees la Biblia? ¿Se volvió una rutina? ¿Es la costumbre? ¿O porque de verdad quiero conocer al Señor? ¿Estás midiendo cada cosa en tu vida con la Biblia? Hey, vamos a votar. ¿Por quién voto? Voy a consultarlo con la palabra de Dios. ¿Vas a poner tus hijos a un colegio? ¿Dónde los pongo? El que está de moda. Hey, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Recuerdas cuál fue la última vez que tomaste una decisión guiada por la Biblia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo creen que nos fue? Súper bien, ¿cierto? Si dejamos que Dios nos guíe, vamos a mirar las bendiciones. Recuerden el contexto del Sermón del Monte. Está Jesús exponiendo la Constitución cuando Él sea rey y esté aquí 1000 años gobernando. Pero ahora nosotras tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. La parte nuestra es vivir Gálatas 2:20 todos los días para que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos obedecer todo lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Vamos ya terminando el segundo punto. Recordemos, vimos al conocer el mandamiento, el primer punto, juzgar en el espíritu, lo acabamos de ver. Sí, me dejé colgar con las diapositivas. Bueno, recordemos ese doble propósito. Ahora todo está de moda, ¿no? Esa palabra, multipropósito, doble propósito. Vimos que día con Ricardo unos apartamentos, doble propósito, el baño. Y yo, ¿y cómo es un baño doble propósito? Sí, tiene el baño y aquí tiene el aspirador y puede poner la lavadora. Entonces ya es doble propósito, no solamente es para el baño y tiene la ducha, o sea, multipropósito. Y aquí, entonces yo no sé cómo será eso, pero todo es con multipropósito. Las llantas también son multipropósito para tierra, clima frío, clima caliente, ¿cierto? Las bicicletas también ahora son doble propósito. Hey, todo ahora es multipropósito. ¿Tú eres multipropósito? Claro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos nosotras es para dos propósitos. Primero, salvación de otros, Colombia para Cristo. Estamos modelando al Señor Jesús siempre. Y segundo, edificación. Sea en nuestra familia, sea con nuestras hermanas en Cristo, porque aquí es muy chévere todo, aquí es muy bonito todo, ¿cierto? Pero cuando vamos allá afuera, nunca olvidemos, somos multipropósito. Bueno, y ya terminando ahora sí con el segundo punto, repaso, conocer el mandamiento, no juzgar en la carne, juzgar conforme a la palabra de Dios. Y ya llegamos al segundo punto, que es muy cortico, al obedecer el mandamiento. Vamos a Mateo 7:3. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces tenemos un primer subpunto, mirando a mi hermano ¿qué? Con misericordia. Increíble que el Señor Jesús empieza con una pregunta: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué miras? ¿Y por qué dices? Saben que la paja, la palabra es mota. Algo tan pequeño, ¿y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano? Y fíjense, luego con la boca, hey, déjame, yo te saco la mota. Cuando su merced tiene una viga es una columna. Wow. Miremos qué pasaba con Israel. Mateo 23:4 dice la Biblia: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo,
quieren moverlas. Ahí vemos realmente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y es que Jesús aquí le habla de hermano. Primera vez, nunca se había oído de hermano. Les costaba manejar el concepto de prójimo, ¿sí? Y ahora hermano, ¿cierto? Y para nosotras es muy fácil, hermano, es porque somos hijas de papá y de la misma mamá. Pero aquí Jesús ya empieza a abrir lo que va a pasar cuando Él entre en la cruz del Calvario, entregue su vida, muera, sea sepultado y resucite. Ahora ya esa posibilidad ya el Señor la está hablando, porque ahora por creer en el Señor Jesús nos hacemos hijas ¿de quién? De Dios. Y entre todas las que hemos creído en Jesús somos ¿qué? Hermanas. Entonces fíjense que este versículo es un contexto de cercanía, no es el prójimo, hey, usted va pasando allá, venga, le miro la mota, la paja de su ojo. No, habla de cercanía, ¿cierto? Y miren, vamos a seguir. Siempre ha sido la voluntad de Dios esa hermandad, ese amor los unos a los otros. Esto no es nuevo. Jesucristo siempre habló del amor de los unos por los otros. De hecho, recordemos que dijo Él, que por el amor conocerán que somos sus discípulos. En Deuteronomio también Dios hablaba de ese amor los unos por los otros. Vamos por favor a Miqueas, ¿sí? Aquí lo tenemos en el videobin, ¿sí? Vamos a Miqueas, entonces 6:8, pero aquí lo tenemos. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y fíjense que esos 3 mandamientos están unidos por un y, o sea que todos tienen la misma validez. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Miren, tan sencillo, hacer justicia. Hace 8 días veíamos la justicia hacia el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere Dios? Obediencia, ¿sí? Pero miren también, amar misericordia. Y a veces queremos que Dios tenga misericordia de nosotras, pero nosotras somos inflexibles, queremos que Él perdone, pero lo que su merced me hizo, eso no tiene perdón de Dios. Lo que su merced me hizo, eso no se lo voy a poder perdonar. Entonces, estudiando esta palabra amar misericordia, es así como yo amo recibir la misericordia de Dios. Dios quiere que yo ame entregar la misericordia de Dios también a otros. Miren lo que dice Proverbios 23, por favor, me ayudan. 23, vamos a Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, ¿sí? Mas todo insensato se envolverá en ella. Honra. Cuando un día Dios me mostró este versículo, honra mía. Honra que Dios me da a tenerla es perdonar, es no juzgar, es dejar la contienda. Pero fíjense que todo insensato se envolverá en ella. Y miren cómo Dios quiere seguir hablándonos. Miren, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo me humillo yo ante Dios? Por medio de su palabra cada día. Si yo me alejo de la Biblia, empieza la soberbia, la altivez, el orgullo, y cuando menos cuenta me dé, estoy como el pueblo de Israel, juzgando y viendo la mota de mi hermano cuando yo tengo una columna. Y saben que la columna no me deja ver. Entonces, ¿de dónde saco yo lo que le voy a decir a mi hermana? De mi carnalidad, de mi pecado, ¿cierto? Mi carne reinando. Ahora ustedes ya terminando dirán, bueno, muy bonito, ya estoy aprendiendo no juzgar en la carne, juzgar en el espíritu conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo hago yo esto? Bueno, vamos por favor a Romanos 6:12, aquí está en la pantalla. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Por 35 años de mi vida puse mis manos, mis pies, mi boca, mi lengua para hacer todo lo malo. Ahora que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué quiere Dios que yo haga?
cada mañana presente mis miembros. Miren cómo continúa el versículo. Sino, ya no haga aquello, ahora haga esto, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, de lo que Dios quiere hacer, de testificar a otros para que el avance del reino de Dios aumente, prosiga. Continuamos, dice Mateo 7:3, 7:4. Ahora vamos a ver el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Duro, ¿no? Hipócrita. ¿Saben qué quiere decir hipócrita? Actor, el que demuestra algo que no es. Y yo creo que a estas alturas del partido, el semestre pasado aprendimos la hipocresía, cómo cuidarnos de la hipocresía al orar, y yo creo que si seguimos jugando a las actrices como complicado, ¿no? Porque la hipocresía es representar algo que yo no soy finalmente, ¿cierto? Y cómo Dios hoy nos anima, ya concluyendo, a cuidarnos de ese mal tan terrible, de la hipocresía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el ejemplo del Señor. Y vamos por favor a Juan 13, versículo 4. Juan 13, versículo 4. Aquí tenemos al Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué podemos ver aquí? Que Él voluntariamente toma la decisión. Fíjense que nadie lo manda. Hey, Señor Jesús, llegó la hora, párate para que nos laves los pies. No, Él mismo se levanta, toma la decisión, se despoja de su manto, de su autoridad y se prepara tomando una toalla como un ejemplo de un siervo. Quinto, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los lava y los seca con su toalla. Qué cuadro tan precioso de la humildad del Señor Jesús. Pero yo les pido un favor, consideremos los pies. Pensemos en unos pies, no había spa, no había pedicure. Piensen en esos pies con arena, con polvo, con mugre, con uñas encarnadas, con sudor, con hiperhidrosis plantar, con onicomicosis, con hongos, ¿sí? Con mal olor. Y fíjense al Señor Jesús, Él voluntariamente se sienta y empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan el olor? Yo lo pensaba estos días, ¿cómo sería? Él no salió corriendo, no juzgó cochinos, como dónde está el pedicure, la uña encargada, ese hongo. Qué ejemplo el que nos da el Señor Jesús. Él empieza a lavarlos en silencio para mostrarnos su amor y para que nosotros obedezcamos también. Y es que a veces se nos olvida, ¿sí? Yo pensaba por qué Él lavaba los pies, por qué no lavó las manos o el cabello, ¿cierto? O la cara tal vez. Porque es que recordemos, ya como dice el Señor Jesús, estamos todos limpios. Nuestros pies con nuestro andar se ensucian. Y qué bueno recordar que todos tenemos pies. Y yo creo que es la parte anatómica poco vista, maluquita, descuidadita, que a veces, ¿cierto? Tal vez manicure cada 8 días, pero bueno, pedicure de pronto cada 2 meses. Pero es para que no se nos olvide que tenemos pies y que nosotras también nos ensuciamos. Así como nuestro hermano tiene esa motica ahí en su andar, yo también tengo pies, tal vez uñas encarnadas, tal vez apestan. Y fíjense que la hipocresía es esa columna que hace que yo vea la mota de mi hermano, pero que yo no me vea a mí misma. Y qué triste el Señor dice hipócrita. ¿Por qué? Mírese usted misma. Entonces yo las invito a considerar que no somos perfectas, que la iglesia es un hospital de almas enfermas, ¿cierto? Y que cuando entremos aquí imaginemos que la una está con diarrea, la otra está con vómito, la otra está deshidratada, la otra tiene un brote, la otra es asmática como yo, rinítica, anda mocosa a toda hora, ¿cierto? Pero todos vamos en nuestro andar con el Señor Jesús, que podemos vivir primera de Juan 1:9 y podemos pedirle a Dios cada día al estar en su palabra que la hipocresía
de verdad se aleje de nosotros y que no nos preocupemos tanto por la mota del hermano, sino por la columna que tengamos. Eso sí, pidámosle a Dios que no dejemos formar columnas en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a reconocer que aún tienes una naturaleza pecaminosa en ti? ¿Vas a permitir que Dios por medio de su palabra te limpie cada día? ¿Estás dispuesta a lavar los pies de tu esposo, de tus hijos, de tus hermanos en Cristo? ¿Estás dispuesta a coronar a Cristo como el Rey de tu vida cada día? De eso se trata. Si yo lo corono como Rey cada mañana, viviendo Gálatas 2:20, pasando tiempo en la Biblia, voy a poder juzgar conforme a su palabra. No voy a andar pendiente de la mota de mi hermano porque me voy a preocupar de mi columna, ¿verdad? Reflexionemos. ¿Tienes una religión o una relación personal con Dios? ¿Recuerdas el día que invitaste a Cristo a entrar en tu corazón? Y si quieren, tómenle una fotico. ¿Saben que hay un plan muy chévere? En la tarde, después de arreglar cocina, organizar cosas, un cafecito, una aromática, y saca uno, bueno, muestre a ver ahora sí, Señor, ¿cómo es que andamos aquí? Y hacemos de verdad en oración esos ajustes que Dios quiere que vayamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo estás juzgando lo que acontece en tu vida? ¿La mota del hermano? ¿Qué estás poniendo por encima de la palabra de Dios? Tal vez tus propias tradiciones. Es que en esta casa no se hace si no se lavan, si no se quitan los zapatos al entrar. No, esto es un pecado terrible. ¿Qué estamos poniendo? ¿Aún nuestra carne, nuestros gustos? Al aprender de Mical hoy, ¿con qué te identificaste con ella? De pronto tú dirás, con nada. Bueno, yo me identifiqué con muchas cosas. Dios me dio duro ahí con Mical. Tenemos primera de Juan 1:9. Arregla las cuentas con Dios. Y última preguntita ahí con tu cafecito. ¿Qué fue lo que más te impactó hoy? Aprovecha y ora a Dios para que sea una realidad en tu vida. Y si no te gusta el café, una aromática o como los chinos, agua caliente, ¿cierto? Vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, gracias por este momento que tú nos das, pero sobre todo gracias por tu palabra preciosa, por animarnos, por enseñarnos, por transformar nuestras vidas. Señor, danos la gracia de coronarte como el Rey de nuestras vidas cada mañana, Señor. Danos la gracia de entregarte nuestras vidas, nuestras áreas, de rendirnos a ti, darte el señorío de nuestra vida y permítenos juzgar como tú quieres que juzguemos cada cosa conforme a tu palabra, Señor. Aleja la hipocresía de nuestras vidas, permite que nuestros hermanos también sean nuestro tesoro, Señor. Tú entregaste la vida por ellos y tienen un valor demasiado alto, Señor. Guárdanos de andar mirando la mota y permítenos siempre considerar cada cosa a la luz de tu palabra, Señor mío. Te entrego este tiempo, lo que resta del día, y si hay alguna dama que aún no te conoce, yo te pido que hoy no se vaya sin llevar el mejor regalo, el de la salvación. Todo esto te lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, unos minuticos, la conclusión, recordemos conocer el mandamiento, obedecer el mandamiento, no juzgar en la carne, juzgar conforme a la palabra de Dios, tener misericordia de mi hermana y estar en su palabra para alejar la hipocresía. Les cuento que vienen 15 días, la celebración del Día del Amor y de la Amistad, ¿cierto? Entonces, aquí unas cositas importantes. Vayamos recordando la fecha, es el 14 de septiembre. ¿Cómo vamos a venir vestidas? ¿Con traje de cóctel? No, con ropa deportiva porque vamos a tener una actividad muy chévere. ¿Qué vamos a traer para compartir? Muchas damas ya se inscribieron, pero les cuento una cosita. Nos faltan unas 5 o 6 damas, más o menos, con sándwich o con frutica. El sándwich se puede con todo, queso, atún, lo que le quieran poner, jamón, menos el pastuso. ¿Ustedes saben cuál es el pastuso? Abre el pan y le meten una tostada. O sea, ese sándwich no lo vamos a traer. ¿Listo? Y si quieren traer frutica, entonces en un vasito que sea de una sola clase, o papaya, o manzana, o fresa, o kiwi.
¿vale? Yo les cuento una cosa, si quieren tener la tarjeta para poderla hacer llegar a sus invitadas, se la piden por favor a Rosy, ¿sí? Bueno, y que estemos orando ahí para que Dios use su palabra y estar bañando en oración a Muni, ¿verdad? No la olvidemos. Y si tú quieres regalarnos 5 minutos para ver unos pasajes de la Biblia, aquí está Martica y Dianita, por favor, no te vayas para que podamos mostrarte cómo tener una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Gracias.